Jeremías dice, tú no puedes empezar a hacer el bien si tienes el hábito de hacer lo malo, si estás habituado a hacer lo malo. Por lo tanto, no podemos experimentar verdaderos cambios si seguimos practicando malos hábitos. La semana pasada hablamos de cómo iniciar los buenos hábitos, pero es imposible hacer lo bueno, tener un cambio verdadero si no paro de hacer los malos hábitos, los malos hábitos. ¿Y por qué es importante esto? Porque como también vimos la semana pasada, un hábito hace una diferencia gigante en tu vida, para bien o para mal. Tenemos el ejemplo de Daniel, que tenía el hábito de orar 3 veces al día y eso le trajo grandes beneficios. Pero también tenemos el ejemplo de Sansón, que tenía el hábito de acostarse con mujeres que no eran sus esposas. ¿Qué pasó? Todos conocemos la historia de Sansón y cómo terminó. Le pasó factura sus malos hábitos. Y estamos hablando de un hábito. Un hábito puede hacer toda la diferencia de tu vida. Un hábito pesa en tu vida, porque pequeños hábitos pueden hacer grandes diferencias. Pequeños hábitos pueden hacer grandes diferencias. Bueno, para ayudarte a romper con esos malos hábitos que te pueden pasar factura en tu vida, primero te tengo que enseñar cuál es el ciclo de los hábitos, cómo se forman los hábitos. Así que síganme, por favor. Primero, si estás tomando nota, primero, el estímulo. Todos digan el estímulo. El estímulo es el disparador, el detonador de tus hábitos. Es algo que tú ves, es algo que tú escuchas, es algo que tú sientes, es algo que tú hueles, es algo que tú percibes que fomenta el hábito que tú tienes, que estimula el hábito que tienes. Segundo, el deseo. Primero el estímulo, luego del estímulo viene el deseo. Una vez que tengo el estímulo, ese estímulo produce en mí un deseo por ese, ese resultado que quiero tener. Por eso el siguiente paso es la respuesta. Viene el estímulo, luego viene el deseo y ese deseo genera una respuesta que ya es la acción, es buscar, es perseguir ese resultado que deseo. Y finalmente viene la recompensa. La recompensa es el premio por obtener el resultado. Es el premio por obtener el resultado. Ahora, este ciclo de los hábitos se va reforzando, se va reforzando. Yo tengo el estímulo produce un deseo, el deseo produce una respuesta, la respuesta produce una recompensa y la recompensa estimula nuevamente el estímulo nuevamente. Entonces ahí se va formando el ciclo, así se va formando el hábito. Bueno, quiero darles un ejemplo para aterrizar esto. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando pasaba la carretilla de helados por su barrio. Ustedes no veían la carretilla de helados. ¿Qué es lo que escuchaban? La corneta celestial del heladero, ¿verdad? Y cuando ustedes escuchaban esa corneta, había un estímulo. La corneta o el sonido de la corneta era el estímulo, era el estímulo. Ese estímulo que producía en ti, producía un deseo, producía un deseo, producía un antojo. Y ese deseo que producía una respuesta. Salías corriendo de tu casa a buscar al heladero. Yo recuerdo, hay veces había uno que correr detrás del heladero porque ya se había pasado el heladero. Pero como tenías un deseo,
Estabas dispuesto a corretear a ese ladero y finalmente la recompensa. Obtenías el resultado, obtenías tu frío rico, tu bebé, tu helado. Yo recuerdo que cuando mis amigos iban a salir de fiesta y consumir vicios, alcohol, drogas, pasaban por la cuadra y hacían un silbido. Y yo sabía que ese silbido significaba fiesta, rumba, alcohol y drogas. Ese era el estímulo. El estímulo producía un deseo. El deseo producía una respuesta. Y la respuesta producía una recompensa. Interesante. ¿Cómo rompes el mal hábito? ¿Cómo rompes ese ciclo? ¿Cómo rompes ese ciclo? Si quieres romper ese ciclo, tienes que ir al origen, tienes que ir al génesis, tienes que ir a la raíz. Mucha gente ataca el comportamiento, pero se olvida de la importancia del estímulo. Si tú quieres cambiar tus hábitos y romper malos ciclos, tienes que quitar, tienes que eliminar el estímulo. Así que lo primero, si estás tomando nota, ¿cómo rompes el mal hábito? El ciclo de un mal hábito elimina el estímulo. Si tú quieres romper un mal hábito, debes eliminar los factores que estimulan ese mal hábito. Voy a volver a decirlo. Si tú quieres romper un mal hábito, tienes que eliminar los factores que estimulan ese mal hábito. Proverbios 7:8 dice, no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Dile a la persona que está a tu lado, aléjate. Aléjate del, aléjate del, aléjate del mal. Aléjate de los factores que estimulan tus malos hábitos. Aléjate de aquello que está estimulando tu mal hábito. Y hay 4 factores, todos digan 4. ¿Cuántos factores hay? Hay 4 factores que promueven o estimulan los malos hábitos. Primer factor, si estás tomando nota, primer factor, esto es súper importante, esto es súper importante que no solamente se quede en tu mente, anota estos factores. Primero, factor lugar. Factor lugar. Hay ciertos lugares que muchas veces promueven malos hábitos. Por ejemplo, si tú tienes un problema con el alcohol, un bar va a ser un lugar que va a promover, que va a estimular el consumo de alcohol. Si tú tienes un problema con el juego, un casino va a ser un lugar que va a promover, que va a estimular ese vicio, ese mal hábito del juego. Si tú tienes un problema con las deudas, un centro comercial va a ser un lugar que va a estimular el gasto, el consumo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué debes hacer? Mantente lejos de esos lugares. Tú sabes cuál es el mal hábito que tienes que dejar. Por lo tanto, mantente lejos. Si quieres bajar de peso, mantente lejos de esa heladería. Si quieres dejar el trago, mantente lejos de ese bar. Si quieres dejar el juego, mantente lejos de ese casino, de ese bingo. ¿Por qué? Porque ese lugar estimula tu mal hábito. Si eliminas el estímulo, eliminas ese gatillo, ese detonador que te impulsa, que te inclina a cometer ese mal hábito. ¿Cuántos me están siguiendo? Segundo, factor tiempo. Hay ciertos momentos durante el día que muchas veces promueven los malos hábitos. Por ejemplo, si tú tienes un problema con la pornografía, lo normal es que no veas pornografía a la hora del devocional, ni a la hora que tomas desayuno con tus hijos.
Lo más probable es que lo hagas en la noche cuando nadie te está viendo. Entonces tú tienes que saber cuándo eres vulnerable, cuándo eres débil y evadir esos momentos. Porque hay momentos, hay tiempos donde uno es más vulnerable, donde uno tiene esa inclinación. Por ejemplo, la Biblia dice que el rey David, cuando debía salir a la guerra, se quedó en su casa. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y eso casi le cuesta a David no solo el reino, sino su propia vida. Porque él no supo poner límites y no supo guardar su vida, alejándose de aquellas cosas que podían estimularlo. Seguramente él ya sabía que por esa ventana había una mujer al otro lado que todas las mañanas se bañaba y no en ropebaño. Entonces, en vez de cerrar la ventana y alejarse, él se expuso y lamentablemente conocemos los resultados. Tercer factor, el estado de ánimo. El estado de ánimo. Primer factor es el factor lugar. Segundo factor, el factor tiempo. Tercer factor, el factor ánimo. Algunos estados de ánimo muchas veces promueven los malos hábitos. Aquí les voy a dar algunos de los factores más conocidos que promueven malos hábitos. Primero, el hambre. Una persona con hambre es más vulnerable a romper buenos hábitos y adoptar malos hábitos. Recuerden que Esaú cambió su progenitura, su bendición, un día que tuvo hambre. Muchos hombres, cuando tienen hambre, se vuelven más violentos, se vuelven más iracundos, se vuelven menos pacientes, porque el hambre es un factor en nuestra vida. Segundo ejemplo, la ira. Por ejemplo, Moisés mató a un egipcio un día que tuvo ira. Y si tú no puedes controlar la ira, vas a tener un problema. Va a ser un factor que va a aumentar, que va a exponerte a cultivar malos hábitos. La soledad es otro estado de ánimo que es peligroso. Recuerden, el gran profeta Elías, en un momento de soledad, quiso matarse o quiso que Dios se lo lleve. Entonces, la soledad es una mala compañera a la hora de crear buenos hábitos y de derrotar o romper malos hábitos. El cansancio. Muchas personas cuando están cansadas son más vulnerables. Entonces, estos factores tú tienes que tratar de evitarlos o minimizarlos en tu vida porque van a hacer que tengas más propensión a los malos hábitos y va a ser más difícil que puedas crear buenos hábitos. Último, factor personas. Y esto ya lo tocamos brevemente la semana pasada. Hay personas que van a fomentar los malos hábitos y hay personas que van a fomentar buenos hábitos. Estudios han comprobado que tú tienes una inclinación a tener los hábitos de las personas que te rodean. Si las personas que te rodean tienen el hábito de orar, seguramente tú vas a orar. Si las personas que te rodean tienen el... Por eso está tan importante esto, hacerlo desde casa, en la familia. Si los padres tienen el hábito de la oración, de la lectura de la palabra, del devocional, de congregar, lo más probable es que los hijos sigan esos hábitos. Porque las personas que están a nuestro alrededor influyen. Cuando tú sales de tu casa, ¿quiénes influyen? Tus amigos, la gente que trabaja contigo, la gente que estudia contigo. Y tú tienes que tener cuidado de cuáles son las personas que te están rodeando, porque las personas que te rodean, tus amistades, tus relaciones, influyen directamente en tus hábitos. Amén.
La semana pasada vimos lo que dice Proverbios, camina con sabios y serás sabio. Tú te conviertes en las personas con las que te relacionas. Esto es algo clave a la hora de romper con los malos hábitos. Muchas veces para romper con malos hábitos tienes que dejar relaciones, amistades, personas que te frecuentan. Segundo, segundo principio. Primero, si tú quieres cambiar, romper con los malos hábitos, lo primero es elimina el estímulo. El estímulo es lo primero en ese ciclo de los malos hábitos. ¿Ok? Así que vamos a ir a la raíz y vamos a eliminar el estímulo. Pero lo segundo es cambia tu perspectiva. Cambia tu perspectiva. Lo segundo es cambia tu perspectiva. Colosenses 3:2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si tú quieres cambiar malos hábitos, tienes que cambiar tu perspectiva. No podemos cambiar o romper malos hábitos si tenemos una perspectiva carnal, terrenal. Es imposible, es imposible. Ahora, la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué? Todos digan, ¿por qué? ¿Por qué es fácil formar un mal hábito? ¿Y por qué es tan difícil formar un buen hábito? Anoten la respuesta. Porque un mal hábito te da la recompensa en el presente y el sacrificio lo tienes que pagar en el futuro. Un mal hábito te da la recompensa en el presente y el sacrificio lo tienes que pagar en el futuro. Un buen hábito, el sacrificio lo tienes que hacer en el presente y la recompensa va a venir en el futuro. Por ejemplo, la droga. Yo tengo la droga y inmediatamente siento los efectos y la recompensa, el premio, la satisfacción la tengo en el momento. El sacrificio lo voy a ver después. Un mal hábito, tarde o temprano te va a pasar factura. Un buen hábito, tarde o temprano te va a dar una recompensa. Vale la pena cultivar buenos hábitos. Vale la pena cultivar buenos hábitos. Cuando tú tienes una perspectiva correcta de la vida, te das cuenta que no vale la pena sacrificar tu futuro por por un placer presente. Cuando yo tengo una perspectiva no cortoplacista, no del momento, no del ahora, sino tengo una visión y una perspectiva a futuro, una visión y una perspectiva celestial, yo entiendo, no vale la pena sacrificar mi vida, mi familia, mi futuro por un placer presente. No vale la pena.